Vamos a iniciar el Bien. seminario, por favor. Ok. Pues bienvenidos, buenas tardes. Les agradecemos su presencia a los seminarios del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, que son todos los viernes en punto del mediodía. Y en esta ocasión nos acompaña Miroslava, que es alumna de la maestría. Y creo que en este caso, no sé si usted, doctor Luis, o el doctor González Laredo sean los más adecuados para presentarla. Pues le cedo la palabra y gracias. Ok. No, pues muchas gracias por la invitación. Este es un trabajo que se realizó de manera conjunta con el Tecnológico de Durango y la UNAM. En este caso es un estudio de las propiedades reológicas, morfológicas y fisicoquímicas de geles de aloe vera a diferentes concentraciones y temperaturas obtenidas. Entonces va a presentar Cristian Miroslava Costa Soto, que es candidata a su examen, esto es previo a su examen de maestría, y pues todas las preguntas, dudas, comentarios, sugerencias son bienvenidas. Entonces, pues le agradezco mucho al doctor Rubén González Laredo que esté aquí con nosotros. Y adelante, Miroslava. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues como ya se mencionó, el tema de mi tesis es estudio de las propiedades reológicas, morfológicas y fisicoquímicas de geles de aloe vera a diferentes concentraciones y temperaturas. Mi comité tutorial está conformado por el doctor Rubén Francisco González Laredo como director, en codirección con el doctor Luis Medina Torres y como asesor el doctor José Alberto Gallegos Infante. Entonces, como mencionaba esta Miroslava, bueno, aquí dando crédito, desde luego, también a los anfitriones. Ella empezó, ya son hace 2 años, su maestría en Ingeniería Bioquímica del programa aquí del Tecnológico de Durango, programa que está en el padrón desde hace ya buen rato y que está relacionado, digamos, tiene secuencia con el doctorado correspondiente. Entonces ya, bueno, tenemos ya rato trabajando con la Sábila, y de ahí precisamente la colaboración que ya tenemos de años con el doctor Luis. Y pues ha sido en principio el interés común que tenemos en esta planta. Nosotros por el lado viéndola como un producto natural, y Luis viéndola como un material, una fuente de geles muy interesantes con propiedades muy particulares. Es un cultivo muy silvestre, con poco, digamos, control agropecuario, o con poca inclinación, porque la planta no tiene mucho valor comercial hasta ahorita, de ahí que no se esté muy extendida su cultivo. Cuando vemos la planta, seguramente la hemos visto por allá a nivel de maceta, a nivel de jardín doméstico, pues se caracteriza por sus filetes, sus hojas, llaman lanceoladas, y cuando hacemos un corte transversal de la misma, vemos cómo se caracteriza por un tejido parenquimatoso muy característico, muy blanco, que es el que contiene el gel, del cual vamos a estar hablando, y de tal manera muy distintiva tiene canales resiníferos de aloína, que son compuestos antraquinonas, que es parte de la composición fenólica de la planta, y que tiene ahí muchos puntos a favor y en contra por sus características químicas y biológicas. Entonces, también está dentro del gel el azemanano, que es un polisacárido un tanto complejo, pero con comprobada bioactividad, así como algunos minerales y ácidos orgánicos, e incluso algunas vitaminas. Entonces, pues yo le digo que esta planta es una bendición de Dios, porque prácticamente, como decimos vulgarmente por acá, es pata de perro. O sea, no hay que dedicarle mucho cuidado, no hay que extremar muchas precauciones, la planta prácticamente sobrevive por sí misma. Y bueno, aquí están las estructuras características de estos dos principales componentes: el carbohidrato, el polisacárido, y las antraquinonas principales que tiene esta planta, como les decía, fitoquímicamente muy, muy interesantes, muy atractivas en su aplicación. Ya en las propiedades biológicas nos propuso perdón que lo Luis. interrumpa, doctor. Ya entró Sí, Miroslava, entonces no sé si quieren que... Le decimos que ya... Adelante. Una disculpa. Adelante, Miroslava. Bueno, nos estaba ayudando Miroslava, el doctor, mientras entrabas. Más o menos ya vamos por aquí en esta sección, ¿no? Para agilizar. Ok.
Entonces, para las propiedades reológicas, son necesarias para entender las propiedades estructurales y funcionales de productos alimenticios. Además, se requieren para el diseño y formulación de los mismos y de productos industriales. En estudios reológicos, parámetros como la temperatura, la concentración y la composición necesitan ser considerados. ¿Cómo es que va a afectar la temperatura del rotavapor en nuestro mucílago? Pues la viscosidad del mucílago va a disminuir con el incremento de la temperatura. En cuanto a la concentración, la viscosidad del mucílago aumenta con el aumento de la concentración. Dentro del grupo de trabajo ya se tienen algunos antecedentes de trabajos de sábila. En 2011 se hizo un análisis de la composición de carbohidratos antes y después de la pasteurización en bebidas de sábila. En 2014 se determinaron los factores clave en el proceso de secado por aspersión para preservar las propiedades mecánicas al flujo del mucílago y con ello extender su vida útil. En 2016 se estudió la posibilidad de preservar las propiedades físicas y la estructura de polvos de aloe vera secados a condiciones específicas de proceso para minimizar el efecto del proceso térmico. En 2017 se estudiaron las propiedades físico-químicas y reológicas de polvos de aloe vera reconstituidos y secados bajo distintos procesos, comparándolas con muestras frescas de aloe vera. Y finalmente en 2018 se hizo una determinación de antraquinonas por medio de espectrometría de cromatografía de alta resolución acoplada a espectrometría de masas. Por lo anterior, nace la siguiente justificación. Ante el incremento en la demanda y la exigencia de los consumidores por nuevos productos nutricios y que además coadyuven a mejorar su estado de salud previniendo enfermedades, se requiere más investigación de productos naturales como ingredientes de alimentos funcionales y nutracéuticos. El mucílago de aloe vera a diferentes concentraciones y temperaturas obtenidas mediante rotoevaporación y por sus propiedades como potencial material espesante y microencapsulante puede llegar a ser una materia prima para el desarrollo de nuevos productos con características funcionales. Por lo tanto, resulta necesario el estudio de las propiedades reológicas, morfológicas y físico-químicas a diferentes concentraciones del mucílago, con el fin de darle mayor aprovechamiento al compuesto, así como tener mínima pérdida de sus componentes bioactivos, dando lugar a la siguiente hipótesis. El mucílago de aloe vera sujeto a diferentes condiciones de evaporación presentará una respuesta mecánica al flujo que permitirá respaldar diferentes aplicaciones específicas para la elaboración de alimentos, farmacéuticos y otros productos industriales. Y para comprobar esta hipótesis se tiene el siguiente objetivo general, que es evaluar el efecto de la concentración del mucílago de sábila en un rango de temperaturas respecto a sus propiedades reológicas, morfológicas, químicas y físico-químicas. Se tienen tres objetivos específicos. El primero de ello es establecer las condiciones óptimas de concentración del mucílago de aloe vera mediante un proceso de evaporación y liofilización. El segundo es estudiar el efecto de la estabilidad macro y microestructural del mucílago concentrado de aloe vera mediante evaporación. Y el tercero es evaluar los cambios químicos que sufran los componentes bioactivos presentes en el mucílago de aloe vera al concentrarlo mediante evaporación. Como materiales y métodos, se propone un diseño experimental 4x3 teniendo como control el mucílago fresco. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Se colocaba muestra de mucílago fresco en el rotavapor a una temperatura de 40 grados centígrados para obtener una muestra a 2 grados Brix. Luego se tomaba de nuevo mucílago virgen, se colocaba a 50 grados centígrados y se obtenía de igual manera una muestra a 2 grados Brix. Se hacía lo mismo a la temperatura de 60 grados centígrados para obtener 2 grados Brix. De igual manera, se colocaba mucílago fresco a 40 grados centígrados para obtener 3 grados Brix y así sucesivamente. En cuanto al análisis estadístico, los datos experimentales se obtendrán por duplicado. Se realizará un análisis de varianza ANOVA y una comparación de media Tukey con un nivel de significancia del 0.5. La etapa número 1 fue pues, la obtención de la materia prima. Se obtuvieron hojas del estado de Durango, maduras, de color verde brillante y sin daño aparente. La primera etapa fue la extracción y conservación del mucílago de aloe vera. Para ello, como ya se dijo, se recolectaron hojas maduras de aloe vera sin daño aparente, esto para tener la máxima concentración de compuestos bioactivos. Se hizo el fileteado de la penca manualmente, se separó la piel verde del tejido parenquimatoso. Luego el tejido parenquimatoso se molió, se homogeneizó mediante una licuadora. Lo que salía de la licuadora se filtraba mediante el uso de una manta para almacenarlo en condiciones de refrigeración hasta su uso. Se hizo una caracterización físico-química del mucílago fresco de aloe vera, donde se midió pH, grados Brix, contenido de humedad y sólidos totales.
teniendo como resultados de esta etapa que se obtuvo un rendimiento del 56.02%, lo que es validado por Cervantes Martínez y colaboradores en 2014 al obtener un rendimiento del 50%. En cuanto al pH, se obtuvo un 4.5, lo que concuerda con lo reportado por Miranda y colaboradores en 2009 al obtener un pH de 4.74. En cuanto a grados Brix, se obtuvo un grado Brix en la muestra fresca, lo que es validado por Moreno y colaboradores en 2011, y en cuanto a humedad y sólidos totales, concuerda con lo reportado por Medina y Torres y colaboradores en 2016. La segunda etapa fue la obtención del concentrado mediante rotoevaporación. Aquí, como ya lo mencioné, se tomaba sábila fresca, se ponía en el rotavapor a las diferentes temperaturas ya mencionadas para obtener los grados Brix deseados. De igual manera, se hizo una caracterización físico-química del concentrado de aloe vera, donde se midió pH, grados Brix y contenido de humedad. Como resultados de esta etapa, se obtuvieron los concentrados a sus respectivos grados Brix con la temperatura de 50, 55 y 60 grados centígrados. De igual manera, se realizó, bueno, ¿le pueden dar a la siguiente, por favor? Se realizó la caracterización físico-química donde se midió pH y contenido de humedad. Todas las muestras tienen una diferencia significativa respecto al control en cuanto al pH, y con la humedad sucede lo mismo. Como se puede observar, pues el contenido de humedad fue disminuyendo conforme iba aumentando la concentración. Para la etapa 3 fueron las estimaciones de las propiedades reológicas. Estas se llevaron a cabo en un reómetro de esfuerzo controlado con una geometría de cono y plato, un diámetro de 60 milímetros y un grado de ángulo. La temperatura se mantuvo constante a 25 grados centígrados durante las estimaciones de las funciones materiales mediante baño de circulación de agua. Las pruebas de cizalla simple, las estimaciones de viscosidad en función de la velocidad de cizalla se determinó en un intervalo de 0.1 a 300 segundos a la menos 1, y las pruebas de cizalla oscilatoria, las pruebas viscoelásticas se obtuvieron en un intervalo de 0.1 a 300 radianes por segundo en la zona viscoelástica lineal. Para la obtención del concentrado liofilizado, esto se hizo con la finalidad de obtener polvos para las pruebas micro. Se tomaban nuestros concentrados obtenidos a diferentes temperaturas de rotoevaporación y se sometieron a la liofilizadora para obtener los polvos. Luego se pretende determinar la temperatura de transición vítrea mediante el uso de un calorímetro diferencial de barrido, y para la identificación de los principales grupos de los componentes del mucílago será por medio de espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier. De igual manera, se llevará a cabo una microscopía electrónica de barrido y un análisis químico donde se realizará un análisis de la composición de carbohidratos por medio de cromatografía líquida de alta resolución acoplada a detectores de dispersión de luz, y un análisis de antraquinonas por medio de cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas. Aquí, como resultados de esta etapa, para las pruebas de cizalla simple, se tiene que el mucílago muestra un comportamiento no newtoniano de tipo pseudoplástico o adelgazante. ¿Qué quiere decir esto? Que la viscosidad disminuyó al incrementar la velocidad de corte o la velocidad de deformación. Esto se puede atribuir a la ruptura de la estructura interna, ya que está unida por interacciones físicas, y al aumentar la velocidad de corte, las interacciones se debilitan y las moléculas, se orientan al flujo. Aquí es importante mencionar que pues a 2 grados Brix se tuvo nuestras muestras control a 50, 55 y 60 grados centígrados, estas temperaturas del rotavapor, y la temperatura de las pruebas se quedó a 25 grados centígrados. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver lo mismo a 4 y a 5 grados Brix, y empleando el modelo de la ley de la potencia se obtuvieron los siguientes valores. Por ejemplo, para 2 grados Brix, el índice de adelgazamiento del flujo va de 0.43 a 0.34. Esto quiere decir que se va volviendo más adelgazante, mientras que el índice de consistencia va de 6 hasta 11. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se está volviendo un poquito más viscoso. Finalmente, pues para todas las pruebas, el índice de adelgazamiento va disminuyendo conforme va aumentando la concentración, y el índice de adelgazamiento del flujo va disminuyendo y el índice de consistencia va aumentando. En cuanto a las pruebas de cizalla oscilatoria, en la figura
5 se puede ver el espectro dinámico lineal isotérmico de una concentración de 4 grados Brix. En ella se puede observar que tanto el módulo viscoso como el módulo elástico aumentan conforme aumenta la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que los mecanismos intermoleculares responsables del almacenamiento y la pérdida de energía son promovidos con el aumento de la temperatura. El tiempo característico aumenta y se recorre hacia frecuencias más bajas, y se puede observar que antes del punto de cruce domina la componente viscosa sobre la componente elástica. Posterior al punto de cruce domina la componente elástica sobre la componente viscosa. Se hizo de igual manera las curvas maestras para las concentraciones de 2, 3 y 5 grados Brix. Y como en el caso anterior, siguiente por favor. Como en el caso anterior, se puede observar que antes del punto de cruce domina el módulo viscoso sobre el módulo elástico y después el módulo elástico sobre el viscoso. Esto también nos dice que los módulos aumentan conforme aumenta la concentración, es decir, que los mecanismos encargados del almacenamiento y la disipación de energía se ven promovidos con el aumento del soluto en el solvente. El aumento del mucílago en el sistema promueve la cantidad de intensidad de enlaces intermoleculares de la disolución. De igual manera, el tiempo característico aumenta y se desplaza hacia frecuencias más altas. En la figura aquí se tiene la tabla con los factores de corrimiento y los parámetros del modelo de Arrhenius. Y en cuanto a la figura 10 que se tiene a continuación, se puede observar la curva maestra de maestras a diferentes temperaturas y concentraciones del mucílago. Es importante resaltar que al hacer esto, la ventana de observación se amplió tanto en el eje X como en el eje de las Y. Se puede ver que creció 3 décadas en comparación con las curvas individuales. Asimismo, a bajas frecuencias se puede observar que el módulo viscoso domina sobre el módulo elástico y este comportamiento se debe principalmente a las interacciones entre el solvente y el soluto. También se observa un punto de cruce donde posteriormente el módulo elástico domina sobre el módulo viscoso. Y a altas frecuencias, el módulo viscoso permanece casi constante. Esto se puede deber a que la respuesta viscosa se debe exclusivamente al solvente. Siguiente, por favor. En la tabla 5 se muestran los factores de corrimiento y los parámetros para el modelo de AC y BC. Y para la parte siguiente, los resultados esperados son los que se tienen para mucílago fresco. Estos son los resultados de DSC para muestra fresca de aloe vera, donde se encontró que la temperatura de transición vítrea era 65 grados centígrados. Se puede observar que durante el calentamiento la microestructura del polímero decrece rápidamente al principio, luego pasa por un periodo de estabilización donde el material se torna muy viscoso y si la temperatura aumentara más, entonces el polímero se funde. En cuanto a la microscopía electrónica de barrido, iguales para muestras frescas de aloe vera, se encontró en la imagen micrográfica electrónica que el mucílago de aloe vera fresco tiene una estructura regular y relativamente rígida, esto en las células del parénquima. En cuanto a la espectroscopía por infrarrojo, los perfiles FTIR indicaron la presencia de grupos hidroxilo en las bandas de 3.420 centímetros a la menos 1. Esta intensidad fuerte y amplia no solamente nos informa de la presencia de los grupos hidroxilo, sino que además nos indica la presencia de humedad. El espectro infrarrojo sugirió la presencia de una estructura heterogénea por los picos intermedios y además la identificación de las bandas fuertes dentro del rango de 1036 a 1078 centímetros a la menos 1 indica la presencia de polisacáridos como manosa y glucosa. Además, el espectro de transmitancia alrededor de 1740, 1598 y 1248 centímetros a la menos 1 se puede atribuir a la presencia de tramos de grupo acetilo. Esto resulta o está en concordancia ya que nuestro principal compuesto bioactivo de la aloe vera es el polisacárido parcialmente acetilado lacemanano. En cuanto al análisis de la composición de carbohidratos, en general, el análisis mostró que el mucílago de aloe vera contiene principalmente manosa y cantidades significativas de ácidos urónicos, arabinosa y silosa. El lacemanano, que es el principal componente activo del mucílago de aloe vera,
se origina a partir de manosa y glucosa. Como se puede observar, también están en grandes cantidades en el aloe vera. Para el análisis de la composición de antraquinonas, se hizo un contenido promedio de los compuestos fenólicos igual del mucílago fresco, donde se puede observar que nuestras antraquinonas son la aloína A y la aloína B. Dentro del cromatograma de la figura 14, los picos respectivos a estos son 9A y 9B. Bueno, ya como conclusiones, se tiene que el mucílago obtenido a diferentes temperaturas de evaporación y a diferentes grados Brix presentan un comportamiento no-newtoniano de tipo adelgazante al flujo, siendo más adelgazante a altas concentraciones y a altas temperaturas de evaporación. Al aumentar la temperatura del rotoevaporador para obtener muestras de mucílago, la respuesta viscoelástica aumenta y el tiempo característico aumenta y se desplaza hacia frecuencias bajas. De la misma manera, al aumentar la concentración, la respuesta viscoelástica aumenta y el tiempo característico se aumenta y se recorre hacia frecuencias altas. En todas las curvas se presenta un punto de cruce donde el módulo viscoso domina sobre el módulo elástico antes del punto de cruce y posteriormente el módulo elástico domina sobre el módulo viscoso. Y algo muy importante es que una de las ventajas de la doble superposición es el hecho de poder predecir datos experimentales a distintas concentraciones no obtenidas experimentalmente y en consecuencia se pueden predecir las propiedades mecánicas al flujo que el mucílago de aloe vera exhibiría en cualquier aplicación de proceso de la industria química. Como perspectivas a trabajo futuro, se tiene determinar la temperatura de transición vítrea, obtener micrografías, realizar la espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier y realizar el análisis químico tanto de carbohidratos y de antraquinonas en cada uno de los concentrados del mucílago de aloe vera obtenidos mediante rotoevaporación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Miroslava. Pues interesante presentación y muy buena explicación, y vamos a pedirle a los participantes que levanten la mano si quieren hacer una pregunta, observación, crítica o comentario. Ahí vamos a empezar con el doctor Edson, que tiene levantada la mano. Adelante. Sí, primero, Miroslava, agradecerte tu amable presencia aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que son temas muy interesantes lo que presentas. Y nada más, es un mundo, ¿no? Todos los trabajos que presentan el doctor Luis, la gente en Durango, el profesor González, son temas muy complicados, ¿no? Muy difíciles. Entonces yo tengo más que nada dudas y algunas sugerencias. Mira, por ejemplo, en la justificación, si tú pones tu justificación, no sé si has tenido la oportunidad de ver cómo expone el doctor Luis. El doctor Luis, yo creo que es de los mejores expositores que yo he visto, en mi opinión, porque pone poco texto. Recomiendo que en vez de poner tanto texto, pongas estructuras y tú vayas comprendiendo, o sea, palabras claves o una estructura clave para que lo demás tú lo vayas rellenando y lo vayas hilando. Porque ya no se acostumbra a poner tanto texto en algunas diapositivas, lo vi un poco cargado. O sea, pienso que eso sería bueno. Okay. Otra de las cosas, por ejemplo, en la 48, que tienes mucho texto, o sea, bueno, en fin, en algunas, ¿no? En algunas. Yo creo que las conclusiones, alguna palabra clave y tú completas, esto es lo importante, ¿no? Ok, sí, gracias. Por ejemplo, si tú tienes un procedimiento experimental, yo lo que he visto que utilizan mucho son diagramas de flujo. Este diagrama de flujo es que le llaman la pintura, digamos, esquemática de todo mi proceso. Y de esto les voy a explicar esta pequeña parte, y de ahí lo agarras y le explicas. De este diagrama de flujo agarro y explico esto. Porque si no, a veces es difícil para la gente que no somos experimentalistas seguir tantas cosas, ¿no? Porque hablaste de muchos tópicos. Pues yo sugiero esa cuestión, aunque obviamente que se puede quedar así, ¿no? Son sugerencias, más de mi ignorancia que de otra cosa. Tengo 3 preguntas más y con eso termino, muy breves. Tú estás hablando de muchas técnicas.
Por ejemplo, estás hablando de espectroscopía por infrarrojo, ¿sí estoy bien? Sí. Estás hablando de pruebas físico-químicas, estas pruebas reológicas. Yo creo que sería bueno para tu auditorio decir, reología me da esta información, espectroscopía me da esta información, obtengo la respuesta mecánica del material con esta, y esta se complementa con la parte óptica, y óptica me da la estructura, porque si no, ¿qué sacaste de información de cada una de las pruebas? O sea, que es lo mismo para cada prueba, etcétera. Te digo, es más mi ignorancia que una pregunta en general, pero sugiero eso. ¿Ok? Ok, sí. Dos cosas que a mí me pasaron. Cuando yo empecé en el doctorado, me hicieron dos preguntas de todo lo que yo dije. Te hago las mismas preguntas, porque te pueden inducir sobre ese camino. ¿Qué es transformada de Fourier? ¿Para qué la estás ocupando? La transformada de Fourier. Si mal no recuerdo, era una ecuación. Eso es lo que te pueden preguntar. Así me agarraron a mí con una cuestión de óptica. Porque yo les dije, es birrefringencia. Me acuerdo en mi doctorado. Y me dice una persona así, químico, ¿qué es birrefringencia? Y me quedé. La transformada de Fourier se utiliza para transformar del espacio-tiempo a la frecuencia. Y se usan en filtros, en señales, en todo eso. Se utiliza para encontrar la respuesta mecánica. Ese tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué es la temperatura de transición vítrea? Es la temperatura a la cual el polímero aumenta su densidad, su dureza y su rigidez, y su porcentaje de elongación disminuye drásticamente. Así todas las preguntas que te hagan, ¿ok? Así, bien, así, eso. Y la tercera, si estás en un sistema que tiene solvente y polímero, ¿con qué estás calculando los módulos? ¿Estás calculando módulos G', G'? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué modelo estás ocupando? El de la ley de la potencia. Ese es bueno, para corte, pero sí, ¿sería Maxwell? ¿Para G'? El modelo de Arrhenius. El modelo de Arrhenius es para... Ok, bueno. Mira, como tienes ahí un sistema de G', G', lo normal es que se utilice Maxwell. Los módulos elásticos. Pero como tienes polímero solvente, ¿por qué no utilizar otro modelo como el de Jeffrey, que acopla el solvente y el polímero? Eso lo dejo, te lo comento, y con esto termino. Okay. Pienso que está muy bien tu trabajo, y solamente son detalles para darle esa luz desde mi punto de vista, que puede estar completamente mal, ¿no? Pero bueno, esa es mi participación, y te agradezco muchísimo, y al profesor González, a Luis, por traernos estos trabajos de calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, doctor Edson. Bueno, alguien más, mediante el chat también pueden participar, o levantando la mano, o con el audio, por favor, indíquenos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Miroslava, voy a aprovechar mientras los demás piensan en sus preguntas. Te quiero preguntar una, ¿para qué hiciste la curva maestra? O sea, ¿para qué sirve esa técnica en tu caso particular? ¿Para qué te sirvió? Pues para ver si, en primer lugar, la sábila fresca tiene un comportamiento distinto si se concentra. Y en segundo lugar, pues la curva maestra nos va a permitir obtener, por ejemplo, si nosotros ya tenemos esto, podemos obtener qué comportamiento va a tener, no sé, a 57 grados centígrados o a lo mejor bueno, o sea, a un rango de temperaturas que nosotros ya hemos trabajado, sin obtenerlas experimentalmente. ¿Y cómo lo harías? Pues igual, bueno, como realicé las curvas maestras, igual en Excel, teniendo estos datos, pues con la función solver lo haría. Recuerda que tú sacaste unos parámetros que llamaste AT, ¿no? Sí, factor de corrimiento vertical y el factor de corrimiento horizontal. Y tú puedes graficar ese, o lo graficaste tal vez el AT en función de la temperatura, ¿no? Sí. Entonces, en esa gráfica de AT en función de la temperatura, como tú bien dices, pues podrías buscar cuál sería el AT a 57 grados. ¿Estamos? Sí.
Y con ese ATI, entonces sí, tú podrías ver cuál es el corrimiento que tendría una curva a 57 grados, ¿de acuerdo? Sí. Así es como se hace. Pero tú mencionaste que una de las ventajas que te había dado la curva maestra era que extendías la zona viscoelástica, o sea que veías hasta 1000, me parece, de frecuencia. Sí. ¿Y eso para qué serviría desde tu punto de vista? O sea, ¿para qué le sirve a alguien, no sé, ver hasta 1000 de frecuencia los datos? Pues porque, bueno, pues para empezar, para hacer lecturas a muy baja frecuencia se puede tomar pues mucho tiempo. Y a altas frecuencias pues no se puede medir con instrumentos, pues con los instrumentos que ya existen. Sí, efectivamente no se puede con el herrómetro, pero ya lo pudiste hacer con la curva maestra, pero la pregunta es, ¿y eso para qué? Ya, digamos que ya en un caso pragmático, ¿para qué nos serviría? Bueno, ahí recuerda que las operaciones a las que vas a someter tu material, muchas como el mezclado, vamos a hablar de trituración, etcétera, un sinfín de operaciones por las que puede pasar tu material, llevan involucrado pues desde el punto de vista de la rheología, pues una rapidez de deformación, ¿no? Sí. Entonces tú puedes predecir cómo se va a comportar tu material en casos donde la rapidez de deformación del proceso sea muy grande. En este caso, flujos muy grandes, pues tú puedes predecir cómo se va a comportar el material y diseñar equipos adecuados para tu material o prever condiciones a las que se va a comportar tu material, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, físicamente eso te sirve. La tercera pregunta es, ¿tú solamente lograste aumentar del lado derecho la frecuencia? Las frecuencias experimentales llegaban hasta 300 y lograste aumentarlas hasta 1000, pero eso fue, digamos, del lado de frecuencias altas, que en rheología, pues esos son tiempos cortos. Pero ¿qué pasó en tiempos largos? ¿Por qué ahí no lograste extender la zona viscoelástica? Digamos, de cómo tú trataste tus datos, ¿por qué no lo lograste y qué se tendría que hacer para extender los datos a frecuencias más bajas? Quizá utilizar una una concentración más pequeña de mucílago para que estén en más bajas frecuencias. Y hablando de temperaturas. También más bajas. Ajá. Sí, porque ¿cuál fue la temperatura más baja que usaste? 50 grados centígrados. ¿Por qué no usaste 25? Era una pregunta. Ahí me extrañó porque dije, ¿por qué no usaste temperatura ambiente? Ese sería nuestro mucílago fresco, pero ese no lo utilizamos. Sí, bueno, pues en el rotavapor, pues de por sí con esas temperaturas fue un poco complicado extraer el agua, entonces me imagino que a 25 grados centígrados, pues necesitaríamos una bomba de vacío más potente para que me ayudara a realizar eso. Bueno, pero de acuerdo a lo que me dijiste, pues ¿Podríamos podrías, utilizar nuestra mucílago fresco? ajá, de acuerdo a esta técnica, ¿qué podrías hacer? Si experimentalmente es difícil, como me lo comentas, pero Sí, ya pues hiciste tu curva maestra, ¿qué podrías hacer? agregar también el mucílago fresco. No. Acuérdate, me acabas de decir que dado que hiciste la curva maestra, tú puedes predecir cómo se va a comportar tu material a otras Entonces temperaturas, ¿no? encontrar los factores de corrimiento. Ajá. Podrías extrapolar tus datos
Sí. Y a lo mejor, ajá. Otra forma de extender la zona a muy bajas rapideces de formación es hacer experimentos de relajación de esfuerzos. Esos ya son experimentos un poco más complicados, reológicos, pero es otra forma. Y luego hacer precisamente una transformada de Fourier que te estaba preguntando el doctor Edson. Pero bueno, esa técnica ya es más específica. Bueno, eso sería todo por mi parte y ahora sí, no sé si ya alguien más tenga preparadas sus preguntas, críticas, comentarios, pues Gracias, doctor. por favor que nos indiquen. No sé quién más por ahí. Luis. Sí, yo tengo preguntas. Adelante. Primero, Miroslava, gracias por presentarnos tu trabajo. Te deseo todo el éxito en tu examen. Y bueno, ya te han dado una serie de consejos. Ya no los voy a repetir. Creo que se me hacen muy valiosos. No poner tanto texto, no saturar mucho las diapositivas. Y bueno, mi pregunta va encaminada en las pruebas de flujo a la cizalla simple. Recordaba que a 2 grados Briggs, la pendiente de la ley de la potencia, o sea, la pendiente de las respuestas reológicas es la misma. Pero en el caso, bueno, es aproximadamente la misma. Pero, por ejemplo, el caso de 3 grados Briggs, a 50 grados tienes una pendiente y a 55 tienes otra pendiente que sí ya es significativamente distinta. ¿Eso a qué se debe, Miroslava? Pues a que el material no es termorreológicamente simple. Ajá, sí, porque estás a una misma concentración, pero la temperatura está variando, entonces esa pendiente cambia. Eso quiere decir que a 3 grados Briggs y 50 grados centígrados hay un cambio estructural ahí importante, ¿verdad? En comparación a las otras temperaturas. Creo que valdría la pena, sí, por supuesto, hasta donde se pueda, investigar con tus pruebas microscópicas qué clase de cambio de estructura hay en ese valor de temperatura, ¿no? Okay. También se observa el mismo comportamiento a 5 grados Briggs. Observa, por ejemplo, 55 grados y 60. Ahí también tenemos un cambio en la pendiente bastante importante. Eso quiere decir que también a esa concentración y en ese intervalo de temperatura hay un cambio estructural. Mencionabas, por ejemplo, que tu material tiene ciertos componentes químicos, ciertos grupos funcionales, etcétera. Probablemente esos sean los responsables de ese cambio estructural. A esa concentración y a esa temperatura, ciertas interacciones entre grupos funcionales son los que dominan, de tal manera que cambian esta estructura y por lo tanto se ve reflejado en tu respuesta macroscópica. Y eso me lleva al otro consejo, que todas esas pruebas microscópicas que tengas, hay que empatarlas con las pruebas macroscópicas. Probablemente de 4 a 5 grados Briggs no hay un cambio estructural importante, pero sí lo hay de 2 grados Briggs a 3 grados Briggs. En ese intervalo de concentraciones están sucediendo una serie de cosas, ¿verdad? En tu estructura. A lo mejor tú que tienes más conocimientos de las interacciones intermoleculares que hay en tus disoluciones, pues podrías llegar a una explicación. Y bueno, por mi parte sería todo. Y te felicito. Gracias. Gracias, Luis. Sí, gracias, Luis. Otra cosa que se me pasó decirte, Miroslava, de lo que te preguntaba el doctor Edson, de que qué modelo podrías usar para ajustar tus datos. Bueno, claramente se ve que no tienen pendiente de Maxwell, pero podríamos usar un Maxwell multimodal. Ahí sí te podríamos apoyar bastante porque el maestro Luis ya tiene programado el Maxwell multimodal en matemática y se podría modelar muy bien la curva maestra de maestras con ese modelo. Ok. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda, hecho, pregunta? Ya que lo menciona, doctor Fausto, sí, efectivamente, pongamos atención, por ejemplo, en el módulo viscoso. A muy bajas frecuencias tenemos un valor de pendiente constante
Luego, poquito menos de 1 radián sobre segundo, tenemos un cambio de pendiente. Desde el punto de vista de Maxwell multimodal, eso te quiere decir que hay un tiempo característico. Hasta ese momento hay 2 tiempos característicos. Luego, cerca del punto de cruce, hay otro cambio de pendiente. Y finalmente llega al punto de cruce y posteriormente esa respuesta viscosa se vuelve casi constante. Entonces sí, probablemente Maxwell multimodal pueda representar bien la curva, pero efectivamente, como decía el profesor Emilio, el hecho de que ese módulo viscoso sea casi constante está pidiendo a gritos que se modele con el modelo de Jeffries. Entonces igual probaríamos los dos, a ver cuál representa mejor los datos experimentales. Sí, muy bien, Luis. Miroslava, aquí hay unas preguntas en el chat, te las voy a leer. La primera dice, ¿qué es el índice de consistencia? ¿Y qué tiene que ver con el porcentaje de consistencia? El índice de consistencia pues se utiliza en la ley de la potencia y se puede decir que es como un, pues no análogo, pero puede actuar como conforme aumenta o conforme la viscosidad. O sea, por ejemplo, si te fijas aquí, bueno, si se fija la persona que realizó la pregunta, el índice de consistencia de sábila fresca es de 1.99. Conforme va aumentando la temperatura y la concentración, este índice de consistencia va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, o sea, es lógico porque vas aumentando, entonces como quien dice la viscosidad también va aumentando. O sea, es como se puede considerar como un análogo a la viscosidad. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Y qué tiene que ver con el porcentaje de consistencia? Con el porcentaje de consistencia. La verdad es que desconozco eso. Me imagino que pues igual tiene que ver con qué tanto el material se vuelve más viscoso, pero la verdad eso sí lo voy a checar para poder tener una respuesta pues correcta. Bueno, y el doctor Emilio está levantando la mano, adelante. Sí, nada más para comentarte ahí, Miroslava, una cuestión. Si te das cuenta en esta gráfica que tienes aquí, si n es igual a 1, K sería en la gráfica que teníamos ahí de donde está la ley de potencia, esa, si n es igual a 1, la K se transforma en la viscosidad newtoniana. Entonces, si n es diferente de 1, la K va a tomar las unidades que sean consistentes para que ese producto nos dé unidades de esfuerzo, o sea, de pascales. O sea, ese índice de consistencia es una aproximación empírica porque es una ley de potencia completamente empírica y se propuso como un primer paso para generalizar el modelo newtoniano. Y es válido para muchos sistemas. Siempre la siguiente aproximación es un modelo tipo potencial. Después de eso, construyeron modelos que te dieran esa ley de potencia y te dieran las dos zonas newtonianas, abajo y alto corte, que son los modelos de Corot, que le molesta mucho que le recuerden de su modelo, y Cross y Yasuda, ¿ok? Que son modelos que te dan la zona newtoniana, la zona de adelgazamiento y la segunda zona, ¿ok? Entonces, cuando te dicen, ¿qué significa la K? La K es simplemente una expresión matemática que te permite obtener la consistencia en unidades para que te dé unidades de Pascal, que son las del esfuerzo. Y la N, que es un exponente, se asocia a las propiedades adelgazantes o engrosantes al corte del sistema que tú estés estudiando. En caso particular, n igual a 1, obtienes el modelo newtoniano. ¿Ok? Sí. Y no tiene que ver, el porcentaje de consistencia es diferente. Esto es el índice, el parámetro de consistencia es diferente a esa cuestión. ¿Ok? Entonces, nada más
recuerda siempre repasar esos conceptos que son importantes. Eso es lo único. Gracias. Gracias. Ok, tenemos otra pregunta en el chat de Daniel. Dice, ¿cuál fue la motivación de utilizar ley de potencia y no algún otro modelo relógico? Pues al observar las gráficas se ve claramente que pues tiende a seguir el modelo de la potencia. Se había propuesto también utilizar más bien el modelo de Cisco, sin embargo, la viscosidad a bajas frecuencias no se veía experimentalmente, entonces lo intentamos hacer en el modelo, en matemática, y la verdad es que vimos que ajustaba mejor a la ley de la potencia. Okay. Sí, muy bien, pues prácticamente tendrías que inventar ese dato porque no está en tus datos experimentales, ¿no? Así es. Entonces es suficiente con el modelo de ley de potencia. Sí, gracias a Daniel por su pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Yo puedo preguntar? Hola. Sí, adelante, maestra Guadalupe, ¿cómo no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación a sus seminarios y felicitaciones a Miroslava. Se ve que su trabajo está muy completo y tiene muchos análisis, ¿no? Para caracterizar este material que es el aloe. A mí me da, por un lado, tengo por ahí una pregunta, un par de preguntas, más por curiosidad, porque mi mamá es súper fan de la sábila que es el remedio para casi todo, entonces, pues tiene muchas propiedades, ¿no? Y por eso mucha gente lo utiliza. En primer lugar, una recomendación en cuanto a tu presentación, ibas muy rápido y entiendo que esta parte de la tecnología es 3-1, nunca falta cuando que se vaya la señal o se bloquee la computadora, entonces yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Entonces, como que me dio la impresión que ibas muy rápido y de repente quería uno alcanzar lo que decías, pero ya no alcanzaba uno porque ibas como a 1000 por hora, entonces, así como tranqui, que respires y trates de decirlo lo más tranquilamente posible. Sí es cierto que nos dan un tiempo para este tipo de eventos. A veces nos dicen, tienes 20 minutos o 15 minutos, ¿no? Eso sería como un poco más extremo, pero que a fin de cuentas 1 minuto más o 5 minutos más, no creo que, bueno, espero que en tu posgrado no los penalicen por eso, pero creo que no pasaría nada, ¿no? Entonces, tranquila. Y por otro lado, en cuanto a tu micrografía, presentabas, por un lado me da curiosidad porque es un material orgánico, qué dificultades o si no fue difícil el tomar la muestra y poder analizarla en el microscopio electrónico. Ok. Muchas veces este tipo de materiales, hasta los mismos técnicos de los microscopios nos ponen como ciertas objeciones y nos dicen, no, es que eso tienes que hacerle como muchos tratamientos. Entonces, no sé si fue lo mismo para tu muestra. Pues, bueno, se puso en el microscopio muestraca. Entonces, pues es polvo liofilizado de aloe vera y pues no fue muy complicado. Pero entonces, si era el polvo, ese polvo justamente representa tal cual la morfología del, como dice aquí, del mucílago, o sea, sí es representativo de lo que uno ve, la pulpa que uno ve de la sábila. Sí es así. O sea, la estructura que vemos ahí es como lo que se vería en la pulpa de la sábila. Sí. ¿Sí? Bueno, es como te digo, como una curiosidad.
Y por otro lado, ¿qué aportaciones te daría justamente esta micrografía a toda tu investigación? Pues como lo mencionó Luis, se podría empatar estas muestras micro con las muestras macro y entonces ver qué pasa con la estructura al concentrarlo. Se pudiera esperar que se volviera menos poroso, pero la geometría que se puede observar aquí se supondría o se esperaría fuera la misma. Entonces, pues solamente es como para corroborar lo que se obtiene macroscópicamente en micro. Y entonces, ya por último, y como, insisto, como curiosidad nada más, de todo lo que tú has leído, investigado y estudiado en tus análisis, ¿a qué se atribuye o cuáles serían justamente estas propiedades por las cuales la aloe vera es muy recomendable en cuanto a la salud de los humanos? Porque es bueno para la salud. Es principalmente por el polisacárido presente en el aloe, que es el acemanano. Este tiene propiedades inmunomoduladoras, se ha reconocido como agente antiviral, reductor de infecciones y además estimula el proceso de curación. ¿Polisacárido qué, perdón, era? Acemanano. Acemanano. Bien, es todo. Gracias, Miroslava, y felicidades a ti y a tus asesores. Gracias. Muchas gracias. Y gracias, maestra. No sé si alguien más quiera participar. Si no, vamos a cerrar. El doctor Luis quiere participar. Sí, muchas gracias por todas las observaciones. Aprovechando que estamos con ustedes en este grupo de reología, y abusando de su amabilidad, sí nos gustaría que nos apoyaran en esta curva maestra, en el modelado multimodal, para ver si hay cambios, como bien lo decía Luis, en función de a medida que va avanzando en la concentración. Desgraciadamente, por esta situación de la pandemia, ya no se pudieron hacer los estudios a nivel micro a diferentes grados de Brix. Eso hubiera sido fascinante. Como bien observaron por allí que de 2 a 3 grados de Brix hay un cambio del índice de adelgazamiento, ese cambio de la pendiente. Hubiera sido fascinante. Trabajo futuro tal vez podría complementarse, hacer microscopías a 3, 4 o 5 grados de Brix para ver si hay cambios, como lo decía la maestra, en el tamaño de poro, por ejemplo, del mucílago de aloe vera, por DSC, que también hay cambios por ahí, o FTIR, ¿no? La descomposición también. Y pues aquí lo que hay que rescatar son los datos experimentales que ya tenemos, la curva maestra que observamos, y hay que ver si se puede modelar, ¿no? De favor. Trabajo futuro sería también ese tipo de pruebas de relajación de esfuerzos, como bien mencionaba el doctor Fausto, a bajas frecuencias. Es muy interesante para ver a frecuencias más bajas, tal vez. Y ahí sí se nos fue el detalle de también utilizar los datos del mucílago fresco a 25 grados centígrados. Para la curva maestra tal vez se podría ver un poco más la ventana de observación. Es una buena observación. Y pues con los datos ya obtenidos, volviendo a recalcular con la mucílago fresco, ver si se puede estimar la concentración, diferentes concentraciones, como lo mencionaban con AT, otro tipo de características viscoelásticas, ¿no? Entonces, nada más para comentar, este tipo de gel se está utilizando en sistemas en gastroendoscopía a nivel prueba, por sus características, como lo decía Miroslava, que tiene características astringentes. Se utiliza como un gel submucoso, mezcla de gel de aloe vera con gelatina. Antes se utilizaba mucho la gelatina, pero seguía sangrando debajo de la úlcera. Cuando ustedes inyectan solución de gelatina, y ahora se inyecta solución de gelatina con mucílago, que es la prueba que se está tratando de hacer e implementar, lo que queremos ver es que al momento de remover la úlcera o el daño que tenga la mucosa gástrica,
que la sábila tenga sus propiedades estas cicatrizantes o astringentes, ¿no? Y pues por eso nos interesa mucho ver hacia concentraciones más bajas, porque no queremos a concentraciones más altas. Concentraciones más bajas, ¿cuáles serían sus propiedades viscoelásticas en esa curva maestra? Podría ser una aplicación, como también lo decía el doctor Fausto, a cuestiones de, no sé, de un extrusor, un mezclador, etcétera. A frecuencias más altas, que son condiciones ya de operación. Pero aquí lo interesante es poder ver en un futuro tal vez la microscopía y empatarlas con las propiedades radiológicas a nivel macro, TCC infrarrojo, todas las propiedades a nivel micro a diferentes grados VIX. Eso nos faltó. Y también pues lo de la relajación de esfuerzos para ver si podemos extender esta curva maestra, ¿no? Que en un radiómetro convencional obviamente nunca lo podríamos obtener. Pero lo que sí podemos hacer ahorita, antes de que se termine la maestría Miroslava, creo que sería lo de programar esta curva maestra con el multimodal de Maxwell, como lo sugirió por ahí el doctor Edson, con el programa que ya tiene elaborado muy bien el maestro Ruiz, ¿no? Y creo que sería como la cereza del pastel. No sé qué opinas, o qué opinan ustedes. Sí, por supuesto. Sí, seguro. De hecho, modelando con Maxwell, se obtendría ya la curva completa. Uno reemplaza valores de temperatura y de concentración y automáticamente generaría toda la curva a esas condiciones. Entonces, sí, seguro. Ok. Aparte de que el sistema es muy rico, ¿no? O sea, esto es un mundo, ¿no? Vamos a aprovechar esta oportunidad, Miroslava. El doctor Laredo creo que también estaría de acuerdo para poder terminar con lo que tenemos a la mano, ¿no? Debido a que no pudimos concluir con la parte a nivel micro a diferentes concentraciones, que era lo ideal, a 2, 3, 4 y 5 grados VIX, ver su morfología, ver su TG, ver su composición. Entonces, eso tal vez queda en un futuro para una tesis de doctorado. Sí, está muy bien, doctor. No sé Sí, si muchas gracias. No sé si quiere decir algo el doctor Laredo. Sí. Adelante. Si me lo permiten, yo quisiera agradecer a los organizadores del seminario la oportunidad que le han dado a Miroslava y de alguna forma al grupo de trabajo para exponer sus avances. Es bien interesante participar así en grupos a donde no regularmente asiste uno, porque, por ejemplo, como decía el doctor, en las observaciones que le hacía Miroslava sobre los textos cargados y demás, yo quiero hablar aquí en descargo de ella, pues que ella representa una escuela donde nosotros les exigimos a los chicos que lo que es justificación y conclusiones, que sí hagan una muy, muy precisa descripción de qué es lo que se tiene al respecto y que trabajen en la síntesis de esas dos transparencias. Y entonces yo diría nada más en descargo de Miroslava, ¿no? Es la escuela que tenemos, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No, y es válida, doctor, es válida. Sí. O sea, simplemente son sugerencias y sobre todo por el tiempo, ¿no? Perdón, pero muy bien, excelente. Si ella sabe que no puede usar, cargar tanto texto, pero evidentemente tiene que seguir trabajando al respecto. Y a la maestra Lupito también comentarle que su mamá no está tan errada, tiene ahí evidentemente refleja mucha experiencia en su querencia sobre la sábila, porque es realmente una planta todavía con mucho potencial por verse y con gran impacto biológico. Gracias. No, muchas gracias. Y bienvenido. Al contrario, gracias al doctor González Laredo y al doctor Luis Medina que nos hacen el favor de presentar estos temas en nuestro seminario. Nosotros somos los que estamos agradecidos con ellos. Gracias, Fausto. Pues vamos a ir cerrando y los invitamos el siguiente viernes y los próximos viernes pues al seminario, en donde están presentando alumnos e invitados, y pues ya les estaremos avisando quién va a exponer el siguiente viernes. Les agradecemos su presencia hoy y pues no sé si alguien quiere comentar algo para cerrar. Pues yo solamente también les quiero dar las gracias por la invitación. Las iba a dar al principio de la presentación, pero pues las tecnologías, como mencionan, nos agarran en curva de repente. Y pues gracias por la invitación y gracias a mis asesores y a
al maestro Luis por todo el apoyo que ha brindado. Bueno, pues nuevamente, gracias a todos, felicidades a Miroslava y bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.